conviene tener en cuenta que los trinitarios no eran opción de poder, como hemos dicho, en el momento de la coyuntura. Que las batallas del 30 y 19 confirmaron la viabilidad de la República. Que Duarte fue un insurrecto que dio un golpe de Estado apoyado por los militares el 9 de junio del 1844. Duarte se da cuenta del avance de los afrancesados y que la República está siendo dirigida por ellos, se apoya en sus fuerzas militares y Duarte da un golpe de Estado para presidir la Junta. Cuando Duarte da ese golpe de Estado, queda en la presidencia Francisco del Rosario Sánchez, señalado por Duarte para mantenerse en el poder. Pero ¿qué pasa? Duarte sale al Cibao a su visita, pasa por Santiago. Es verdad que Mella lo proclamó como presidente, pero como si él puso a Sánchez, él va a decir, echar para atrás la posición de que ya no era Sánchez, era él. ¿Cómo él va a sembrar intrigas entre sus compañeros? Pero conviene tener en cuenta que el partido de los trinitarios va a sucumbir. Felipe Alfao sería de sus primeros traidores, pero Pedro Santana cerca la capital y a principios de julio asume el poder. Conviene tener en cuenta, tómese nota de esto, que en esa junta que forma Pedro Santana, en los primeros días estuvo Francisco del Rosario Sánchez como miembro de esa junta que deportó a Duarte. Aunque ya para ese momento solo fue en la transición que lo usaron, pero fue así, y que tanto Francisco del Rosario Sánchez se convirtió con el naufragio del partido trinitario. Francisco del Rosario Sánchez se convertirá luego en baecista y Pedro Santana en gran medida en santanista. Hizo diligencia para hipotecar la República a España como ministro plenipotenciario y ocuparon uno y otros importantes posiciones en ese gobierno, muchas de ellas dignas. Con esto no le estamos restando méritos. En el proceso de la independencia, el trabucazo de Mella, la practicidad, el azar, los aportes se reconocen. Lo que conviene tener en cuenta es que en el revisionismo histórico, mucha gente en el revisionismo establece que sea este y no aquel, hasta que sea Santana y no otro, han dicho, ¿verdad? Entonces, hay que estar claro en que el más coherente, el único que no se doblegó, que resistió y que se despide con una honrosa carta que vamos a ver algún fragmento posteriormente, es Duarte, el sumo pontífice de este proceso de los trinitarios y de nuestra independencia nacional. Se ha dicho que Duarte fue excomulgado, ¿verdad? Sí. Tomás Deporte Infante asumió la representación del arzobispado de Santo Domingo cuando el arzobispo Valera fue amenazado por los haitianos y tuvo que salir del país en 1830. A Valera lo quisieron obligar a que ocupase la sede, llevase la sede del arzobispado a Puerto Príncipe, y Valera se negó. Por eso se supone que había una trama de muerte y quedó representando el arzobispado Tomás Deporte e Infante. Y cuando se dio la independencia, Tomás Deporte e Infante fue al muelle a recibir a Juan Pablo Duarte el 15 de marzo, señalando:
Salve, Padre de la patria, tus virtudes son dignas de los tiempos de Esparta. Pero ¿qué aconteció? ¿Qué aconteció? Que ese mismo que recibe a Duarte con la exaltación de Padre de la patria, tus virtudes son dignas de los tiempos de Esparta, cuando Santana da el golpe y empieza a perseguir a Duarte y a todo lo que huela a independentistas absolutos, Tomás Deportes e Infante emite la carta pastoral del 24 de julio del 1844, y esa carta pastoral, que está validada, refrendada por el padre Salvador de Peña de San Francisco de Macorís, esa carta pastoral termina con este párrafo que dice así: solo Dios de toda consolación es el único que sabe hablar al corazón. Por consiguiente, Él os dice por el órgano de mi débil voz, pero embajador de su Hijo preciosísimo, que os mantengáis en tranquilidad, que no abuséis de su misericordia, y advertid que Él es muy celoso de su honor y de su gloria. Y ya vosotros estáis comprometidos por su puesto, se dará por ofendido si no obedecéis a los mandatos y órdenes, tanto del general en división y jefe supremo Santana, como los de la Junta Central Gubernativa, para lo cual os conminamos con excomunión mayor a cualquier clase de persona que se mezclase en trastornar las disposiciones de nuestro sabio gobierno. No fue una excomunión personalizada, pero sí generalizada. Y si Duarte no se resistió, si no le ofreció apoyo a ese gobierno y prefirió salir al destierro, naturalmente a él le correspondía esa excomunión mayor, siendo uno de los más sinceros integrantes del cristianismo auténtico que yo pueda conocer sobre la tierra, Juan Pablo Duarte, porque el cristianismo de Juan Pablo Duarte no era simulado como los que vemos hoy en la mayoría de los hombres de Estado. Conviene tener en cuenta que posteriormente Duarte, en medio del proceso de la restauración de la República, luego de haber pasado algún tiempo en Alemania exiliado, de volver a Apure, Venezuela, donde Dios muestra de romanticismo político en contacto con la espesura de esa soberbia vegetación suramericana y en contacto con los humildes, en donde ayudó hasta alfabetizar en ese medio tosco. Duarte, cuando sale de Venezuela, cuando sabe de la anexión a España, cuando sabe de la proclama de la restauración, y superó muchísimos obstáculos, perseguido por la Marina, por barcos de guerra de España que surcaban el Caribe, para poder desembarcar por Cabo Haitiano. Y de Cabo Haitiano llegó en una embarcación menor hasta Montecristi, y burlando el acecho llegó al teatro de operaciones del gobierno restauradores a Santiago, y allí
le entregó recursos, hombres, algunos hombres, dinero y armas que había recolectado al servicio de la República. Naturalmente, ustedes saben que en el primer gobierno de la Restauración se empantanó porque estaba presidido por Salcedo, y con Salcedo los combates se estancaron. Recuerden que Salcedo quería matar hasta Gregorio Luperón cuando iba a entrar glorioso en la campaña del Cibao a Santo Domingo a batirse con Santana. Y que Francisco Antonio Salcedo, aunque estaba en la Restauración, era un hombre de Buenaventura Báez y tenía empantanado el proceso y no era confiable porque no digería todos los criterios de los auténticos nacionalistas como Gaspar Polanco. Y fue por eso que Gaspar Polanco se da este movimiento que depone a Salcedo para dinamizar y acelerar el proceso restaurador. Y Duarte, cuando viene, que visita a Mella en cama de muerte, que visita el teatro de operaciones, en esos círculos de la Restauración se veía con celo la figura de Duarte, porque cada quien tenía sus ambiciones, como hoy, en los círculos de poder. Y es por eso que le asignan una misión de representar a la República en un congreso, en un evento internacional que había en Lima, Perú, porque no solo estaba España aquí, España estaba incursionando en otras partes y Estados Unidos también. Entonces, Duarte fue como delegado y cumplió esa misión en Lima, Perú, y su posición en ese congreso no fue ni siquiera, fue más allá de dominicanista, fue latinoamericanista y se opuso a España, se opuso a Estados Unidos y visualizó el peligro, aunque existía, de Estados Unidos para la República Dominicana, como fue en el gobierno de Báez del 69 al 74, que tú sabes, aquí hubo hasta elecciones y llegó a repartirse la bahía de Samaná en Mojonadura para repartirse los sujetos de aquí y del presidente grande de Estados Unidos. Y esa última carta se visualiza como un testimonio donde Duarte hace una solicitud como de despedida y declina en la juventud, su esperanza en la juventud. Y esa carta que él dirige a José Gabriel García el 29 de octubre del 1869 dice lo siguiente: lo poco o mucho que hemos podido hacer o hiciéramos aún en obsequio de una patria que nos es tan cara y tan digna de mejor suerte, no dejará de tener imitadores, y este consuelo nos acompañará a la tumba. Seguid, jóvenes amigos, dulce esperanza de la patria mía, seguid con tesón y ardor en la hermosa carrera que habéis emprendido al alcanzar la gloria de dar cima a la grandiosa obra de nuestra generación política, de nuestra independencia nacional. Seguid, repito, y vuestra gloria no será menor, por cierto, que la de aquellos que desde el 16 de julio del 1838 vienen trabajando en tan santa empresa bajo el lema venerando de Dios, patria y libertad. Duarte tiene esperanza todavía y tiene esperanza en la juventud y declinó en esa juventud su actitud de esperanza, y yo espero que
aunque veamos todo entre sombras, los ampos de luz se posarán en la sombra para continuar su obra. Conviene tener en cuenta que nuestra Santa Madre Iglesia Católica en toda América Latina se opuso a las ideas de la independencia, porque en América se heredaba un patronato desde la época de la ocupación árabe en España y Portugal, que España otorgó, el papado otorgó privilegios a los gobiernos católicos de España y Portugal para que pudiesen fundar iglesias, cobrar diezmo en todas las poblaciones que conquistaran de los árabes. Esas posibilidades se agotaron en el 1492 en España, pero se abrieron en América y por bula intercoetera divina, esos privilegios pasaron a América y los reyes de España eran una especie de asistente del Papa para los fines eclesiásticos, por lo cual solo los jesuitas, en gran medida, cuya orden se había desintegrado con complicidad de los reyes de España en 1667 y solo fue restablecida en 1814, la mayoría de ellos fueron ardientes defensores de la independencia. Es por eso que en México Miguel Hidalgo y Costilla y otros curas que se adhirieron a la causa de la independencia, pues fueron fusilados, fueron pasados por la Inquisición. Aquí en República Dominicana, la mayoría del cuerpo eclesiástico estuvo muy de acuerdo con la independencia, pero cuando era contra Haití, pero cuando vino España las cosas eran diferentes. Y ahí Fernando Arturo de Meriño tuvo que desertar, pasar al exilio, envían un nuevo representante papal y este nuevo viene a conspirar utilizando la iglesia a favor de la anexión. Y como se encontraron correspondencias que llegaron hasta el gobierno restaurador instigando a muchos restauradores como Eusebio Mansueta que depusieran las armas a favor de España, las relaciones Iglesia-Estado quedaron bastante maltrechas a partir del gobierno restaurador. Pero este no es el cristianismo auténtico. Este es parte del cristianismo de Estado, que todavía tenemos grandes expresiones y que se empezó a gestar en el 313 entre Diocleciano y el obispo Eusebio en Roma. De manera pues que Duarte no fue racista tampoco, llegó a admirar al pueblo haitiano y convocó a todos los de este lado, blancos, negros, morenos, concibiéndolo ya como un pueblo mestizo, como un pueblo mulato, como un pueblo que encierra la expresión de varios grupos étnicos. Conviene tener en cuenta que en ese momento fueron los afrancesados, luego fueron los hispanófilos, seguidores de España, que bombardearon las ideas nacionalistas. Luego estuvo presente en el modelo de Lilis, luego en Ramón Cáceres se traicionan las ideas de Duarte con ese tratado aduanal que entrega las aduanas a los Estados Unidos de Norteamérica. Y en el momento de la primera intervención militar norteamericana, los norteamericanos no pudieron estar por los siglos de los siglos entre nosotros, gracias a que los intelectuales alumnos de Hostos
como Américo Lugo, ¿por qué no desde aquí Pelegrín Castillo? ¿Por qué no otros muchos pudieron conducir y exponer sus ideas y el pueblo se resistió hasta ocupar cargos públicos, de manera que obstaculizó la labor de los interventores, y esto contribuyó a que más temprano que tarde, en un cambio de gobierno en los Estados Unidos, se acelerase el proceso de la recuperación de la República, que había sido borrada con la intervención del 16.